y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y poncían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista y en juntas de carne, y se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, y despertó Faraón. Verso 5. Durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí era un sueño. Nos humillamos frente a la presencia. We humble before the presence. Señor Jesús, Lord Jesus, ¿quién como tú? who like you? Nadie es tan grande como tú. No one is great like you Tú are. eres excelso en tus caminos. You're great in your ways. A ti te pertenece It belongs to you. todo el reconocimiento, All recognition, toda la oblación, everyone to bow down, toda la gloria. all the glory. Espíritu de Dios, Spirit of God, ven sobre mí come upon me y permíteme, Dios, and allow God tomar el control absoluto to take absolute control de todo espíritu en este auditorio of all spirit in this auditorium para poder glorificar al Padre. to glorify the Father. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, porque la victoria es de because nosotros. the victory is ours. Alguien dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Can someone say amen? Déselo al que vive, que Él está vivo por siempre. Give it to the one who lives, he's alive. Que tu aplauso represente la ofrenda de adoración de hoy. Come on. May your applause represent your offering for today. Tome asiento en el nombre de Jesús. Please be seated in the name of Jesus. Escrito está It is written, los 2 sueños de Faraón. both dreams of Pharaoh. No hay nada que turbe más a una persona There's nothing that can hurt a que person ser more alguien de poder, than to be someone of power, alguien de autoridad, someone of authority, y un simple sueño and a simple dream te puede sacar del carril de la vida. can take you out of the path of the way. Cuando nosotros observamos When we observe el sueño del dignatario the dream of this king llamado Faraón, called Pharaoh, son sueños que representan lo mismo, they're dreams that represent the same thing. pero que usted despierte But for you to wake up y que vuelva a dormir and go back to y sleep el again, sueño sea una repetición and a dream be a repetition de la dosis de tortura que te están emitiendo. of the torture that you're going Cuando through. nosotros observamos esto, When we observe this, nos damos cuenta que el sueño we see that the dream, no lo está recibiendo cualquiera. no one is receiving El it, not sueño anyone. The dream lo está recibiendo un hombre poderoso, is being received by a powerful una man, persona que tiene en su poder a man that had in his power la vida de los hombres, the life of men, la vida de las bestias the life of beasts, y todo lo creado. and everything created. Era el presidente más poderoso de la He época. was the most powerful president back Mas sin then. embargo, But in fact, el Dios tuyo y mío your God and lo my tumba God con un simple sueño. throws him down with just one simple dream. Dios tiene mecanismos God has mechanisms para hacer que los hombres to fuertes make strong men se dobleguen ante él. bow down before him. ¿Quién era Faraón? Who was Pharaoh? Era un rey de Egipto. He was the king of Egypt. El nombre Faraón The name Pharaoh significa el que vive en casa grande. means the one that lives in a big house. Necesariamente, Necessary. cuando se menciona la palabra Faraón When the word Pharaoh is said, o el título de los reyes egipcios, or the title of the king Egyptians, muchas veces no se menciona ni siquiera el nombre del faraón. many times the name of Pharaoh is not even mentioned. Simplemente se alude a la persona Simply it says the que name tiene la importancia máxima en el país. of the most important maximum person there. Pero Dios, But God, que es un Dios fuerte, that is a strong le God, está avisando a Faraón is telling Pharaoh lo que va a acontecer what is to happen en los tiempos venideros. in the times to come. No por causa de Faraón, Not because of Pharaoh, sino por causa de su pueblo. but because of his people. Hay gente literal There's people que literally Dios la va a bendecir that God is going to bless por them causa tuya, because of you. porque ellos serán soporte Because it will be a en medio de support las pruebas, in the midst of en medio trial, de lo que in the viene. midst of what's Dios coming. te va a bendecir God is going to bless para que you, tú bendigas a tu prójimo. for you to bless your neighbor. Faraón, Pharaoh, dice la Biblia que se turbe en el verso 14, the Bible says in verse 14 porque that no he's encontró quien le interpretase el sueño. because he couldn't find anybody to interpret the dream. Y Dios nunca baja su dimensión. And God will never give his dimension. Él habla en simbolismos. He talks in symbols. La vaca representaba The cow represented el poder, the power, porque la leche materna, because the maternal milk, literalmente, Literally. cuando no puede salir, when it does not come out, cuando no puede fluir, when it does not flow, la que tiene muchas vitaminas, the one that has a lot of vitamins,
vitamins es la leche de las vacas. is the cow milk. Su carne era hermosa The flesh was so nice porque representaba la comida del pueblo. because it represented the food of the people. Pero para criar una vaca, But to be able to raise a cow necesariamente llegar a edad adulta, and go to an adult age, debemos esperar 7 años. we have to wait for 7 years. Dios le está diciendo a Faraón, God is telling Pharaoh, tienes que ver you have to en los see 7 años que in vienen the 7 years to lo que va a come acontecer contigo. what's going to happen with you. El problema de Faraón The problem of es Pharaoh que no tiene relación con el Dios que usted y yo estamos relacionados. was that he didn't have a relationship with the God that you and I have Y a no entiende relationship que with. cada palabra que sale de su boca está descrita e interpretada en su Biblia. And every word that comes out of his mouth is written in this book. Y dice las escrituras And the scripture says, que buscaron entre ellos they look among them quien pudiese, who could, pero nadie pudo aparecer but nobody appeared hasta que se encoldaron de alguien. until they reminded of 2 someone. años después, 2 years un later, copero se había olvidado somebody had forgotten de un pequeño hombre of a small que le man había interpretado un sueño. that had interpreted a dream. Tú tienes un don You have a gift especial delante de Dios, special before God, que en el día señalado, that the assigned time en la hora and the señalada, assigned te va a hour llevar delante de los grandes. will take you before the big people. El don que usted tiene The gift that te you va a have poner delante de los faraones, will place you before porque lo Pharaoh. que Dios empezó contigo Because what God lo started va a with terminar you, contigo en el nombre de Jesús. He will finish it with you in the name of Jesus. Lo que Dios empieza contigo, What God starts with you, por encima de Faraón lo va a terminar contigo. above Pharaoh, He will finish it with you. ¿Por qué los sueños son simbolismos? Why are dreams symbols? La espiga es algo que crece The grain is something that grows para dar su fruto en su tiempo. to give its fruit in its time. Pero donde están las espinas gordas, But where there's sprouts, significa it means que han sido bien that alimentadas, they've been fed well, bien cuidadas, they've been taken care para of ser consumidas. to be consumed. Entonces las vacas So that the cows representan los años hermosos de alguien. represent somebody's years. Alguien una vez me dijo, One time somebody yo me said to soñé me, con vacas gordas. I had a dream with fat Le cows. dije, ahorra, And I said, save up. porque antes de que venga la crisis, Because before crisis Dios comes, siempre te da la bendición. God always gives you the blessing. Algunos de ustedes no entienden Some of you don't que understand Dios no habla como usted y yo hablamos. that God doesn't speak like you and I do. Nosotros hablamos We speak en la dimensión más baja del lenguaje. in the lowest dimension of language. Los ángeles hablan en pensamientos, The angels speak in thoughts, de un pensamiento a otro pensamiento. from one thought to another. Nosotros los hombres Us men, hablamos en palabras, we speak in words, en explicación, in explication. porque el pecado Because sin literalmente Literally no ha separado de la comprensión. has separated us of comprehension. Para comprender a Dios To understand hay que God, estar en el espíritu we need to be in the spirit para aceptar la realidad to accept de un Dios reality que dice of a God that que says una vaca gorda that a fat cow representa un año de bendición. represents a year of blessing. Cuando Dios quiere bendecirte, When God wants to Él bless te va a you, dar un sueño que lo He's represente. going to give you a dream that represents Por eso dice this. la Biblia That's why the Bible que Dios says habla de dos that maneras. God speaks two ways. Cuando Dios habla por sueños, When God speaks to es dreams, para que nosotros tomemos en cuenta and so that we know y no ignoremos el simbolismo. and we don't ignore the symbol. Porque cada vez que nosotros Because every time that we literalmente accedemos literally access a la rama espiritual, to the spiritual, Dios nos branch, habla por simbolismos. God speaks to us through Hay gente que dreams. está There's people that bajo is una turbación perpetua, under turbulence, así como Salomón, just like Solomon, que también tuvo sueños, that also had dreams, así como Daniel, just like Daniel, que también tuvo that sueños. he also had Pero los dreams. sueños de los hijos de Dios But the dreams of the children of son God diferentes a de los hijos que están allá afuera. are different from the dreams of the kids that are A out este there. hombre faraón This Pharaoh estaba siendo atormentado was being tormented por dos sueños, by two dreams. tanto poder, So much power, tanta protección, so much protection, tantos guardias, so many guards, y nadie podía protegerlo and nobody could protect del him sueño de las vacas of flacas. the dream of the skinny Dios le está cows. diciendo a alguien, God is saying tus to someone, enemigos, your enemies, yo lo turbo con un sueño. I make them Sigue tú turbulated. adorando mi nombre, Keep worshiping my porque name. donde te puse Because where I es el placed lugar you, exacto that is the exact para interpretar place los sueños to interpret de los que dreams no conocen mi of gloria. those that don't know my glory. ¿Por qué Dios hace esto? Why does God do this? Porque Dios avisa por los sueños Because God tells you through quiénes dreams son sus ungidos who is their y quiénes anointed no, Dios está con él. and who God is not with them. En esta ocasión, In this occasion, nosotros debemos recibir we need to el receive sueño de Dios como válido.
God's dream is valid. ¿Qué está sucediendo? What is happening? Jacob literalmente Jacob literally tenía un problema con Labán. had a problem with Laban. Labán quería hacerle daño. Laban wanted to hurt him. Dios no vino y sacó un ejército. God did not come and bring an army. Dios no vino y mandó una guarnición de ángeles. God did not send angels. Dios simplemente lo turbó. God simply made him. Le mandó un sueño. He sent him a Si dream. tú tocas a este, If you touch this yo man, termino I contigo. will finish you. Hay gente There's people que cuando sueña that when they dream, tienen pesadillas they have nightmares porque su espíritu because their está spirit en un lugar de tormento. is in a place of Su torment. alma no ha crecido. Their soul has not Si un grown. cristiano If a Christian todo el tiempo tiene pesadillas, always has nightmares, necesitan nacer de nuevo. they need to be born Porque again. no te está hablando Dios. Because God is not speaking La to you. Biblia dice The Bible que a says su amado dará su that he will sueño. give his dream La to his Biblia beloved. dice, The Bible en says, paz me acostaré "In peace I will y así sleep, mismo dormiré, and I will sleep the porque same way." solo Jehová me hace estar confiado. Because only God makes me live trusted. Nosotros debemos comprender We need to understand que lo que te turba that what bothers está you fuera de ti. is out of you. Dice la Biblia en Job capítulo 7, verso 12, The Bible says que de noche tenías pesadillas that at nighttime they have nightmares, y en el día tenía visiones feas. and in the daytime he had bad Parte visions. de la tortura de Job Part of his torture era no tener paz consigo is mismo, not to have peace with him porque himself, era atormentado por los because sueños. he was tormented by dreams. Estos sueños Dios los permitió These dreams were allowed by para God probar el corazón de Job, to test his heart, porque Dios habla en simbolismos. because God talks in symbols. Por eso cuando Dios quiere decirte That's algo, when God wants primero to te say manda something un to you, sueño first he sends you para a que tú dream, busques la so interpretación. you look for the interpretation. La palabra tiene la The interpretación. word has the interpretation. Lo que pasa es que muchas What personas happens is that many son people, leedores de la palabra, they read the Bible, no escudriñadores. they don't dig deep. You need to go deeper in the word of Tiene que ir más Jesus. profundo a la palabra If de you don't go Jesús. deeper, Si usted no va a lo tú nunca profundo, vas a conseguir lo perfecto. you will never achieve Lo the grande perfect. y lo perfecto The great and se perfect consigue en las profundidades. is seeked in the Para deepest. ser profundo en la palabra, To be deep in the tú word, necesitas ir profundo. you need to go deep. Por eso cuando la lees That's why when you y read te it acontece algo, and something happens te va a to venir a colación you, you're going to collapse. la revelación del simbolismo. The revelation and symbol. Esta es la razón This is the reason de que mucha gente cuando sueñe why many people when they dream, anota los they sueños. take note of the Porque dreams. cuando buscas en la palabra de Dios, Because when you look in the word of God, lo que representa tu sueño what your dreams tiene que ver represent, con su it palabra. has to go with the Todo word. lo que Dios habla Everything God está en la speaks, Biblia. it's in the Bible. Por eso Dios necesita That's why God a needs gente que busque people that seek la palabra como manual de the vida. word as a manual of Los life. sueños representan Dreams el represent futuro del hombre, the future of el man, pasado del hombre, the past of lo que man, Dios está planeando what God is y planning, lo que el hombre se ha buscado. and what man has seen. Cuando alguien no When entiende somebody does not lo que understand Dios habla, what God speaks, no es asunto tanto de carne, is not of the flesh, es asunto de reinos. it's about the kingdoms. ¿Sabe por qué? You know why? Si el rey te habla, If the king calls you, vamos a poner un presidente normal. let's put a president, normal Te president. vistes normal, excelente, galán. You dress good. Te sientas en una silla You sit in a chair, y por 20 minutos contados and for 20 minutes counted, se reúne el presidente contigo. the president comes with you. El rey de reyes se reúne contigo. The king of kings has a meeting with you. No por un cronómetro. Not for just a time. Él no dice, esto no tiene que ser por 20 minutos. He says does not have to be for 20 Esto minutes. no tiene que ser por 30 It minutos. does not have to be for 30 minutes. Esto tiene que ser This has to hasta be que tú cambies de reino until you change of y kingdom. pueda manifestar And you can el manifest reino de los cielos en esta The temporada. king of heavens in the season. Faraón se va a turbar Pharaoh's going to be cuando el bothered conocimiento venga a ti. when the knowledge Tú comes estás to you. listo para la próxima dimensión de Are you ready gloria. for the next dimension of glory? Porque lo que le duele a Faraón Because what bothers Pharaoh es que la interpretación is the interpretation de su sueño lo tiene un prisionero. of the dreams a prisoner had it. Ahí estaba él, He was there. José, el hijo de Jacob, Joseph, Jacob's son, en una cárcel, in a prison, pero siendo victorioso. but being victorious. Lamentablemente, Unfortunately, tu victoria no indica la posición donde te encuentras, your victory does not indicate the position you're at, sino con quién estás dentro de ti. but who is inside your dwelling. Faraón sabía Pharaoh knew que ninguno de ellos that none of his people tenía la interpretación. had the interpretation. Lo mismo le pasó a The Daniel. same happened to Daniel. Nabucodonosor turbado, Nebuchadnezzar was porque el turbate mismo sueño acontece. because the same dream Un happened. solo sueño de Dios. Only one dream of Y God. Faraón no sabe qué hacer. And Pharaoh doesn't know what to do. Nabucodonosor He knew. no sabe qué hacer. He did not know what to Y do. la Biblia dice And the Bible que en says Daniel había un espíritu más excelente que el de ellos. that in Daniel there was an excellent spirit, Dios better than siempre, theirs. Dios siempre va a hacer separación God will always do separation entre los que son
son de él those that belong y to los que him no son de and él. those that do not belong to Esta es la him. ocasión This was the que Daniel occasion está en el palacio. that Daniel was in the palace, Asimismo como José. just like Joseph. A José después de la interpretación Joseph, after the lo interpretation, nombraron visil. they named him. Visil era literal He was el vicepresidente del país, the vice president of the el country, segundo hombre más the importante. second most important Que man. después de Faraón, That after todo Pharaoh, lo que diga José everything Joseph es said, así y es it amén. would be yes and En un amen. momento también, In a moment as well, Daniel fue mudado. Daniel was Y moved. cuando él interpretó el And sueño, when he interpreted lo the hicieron dream, el hombre más poderoso. they made him the most powerful man. La próxima vez Next time que alguien esté turbado, that somebody is tú bothered, no sabes a qué millonario Dios va a turbar you don't know what millionaire God para is que going te to use pregunte a ti qué significan sus to sueños. ask you what his dreams mean. En un día saldrás de la cárcel, And one day you will leave pero en el prison, mismo día te van a meter al palacio but in the same days you will Te va a go cambiar into la the palace. ropa He's going to change your para clothing, ponerte la ropa de to gobernante. put you the clothing of Hay a una governor. transición de gloria en el nombre de Jesús. There's a transition of glory Dios in the no name se of queda Jesus. con lo de nadie. God doesn't Oh, stay God. with anyone's Let me repeat stuff. for somebody. Deja repetírselo a Dios no alguien. se queda con lo tuyo. God doesn't stay with what's Dios yours. se va a reprasacayama. Dios te va a dar God will give you en un día in one day todo lo que tú le has pedido. everything that you've asked him for. La razón es The reason is que la palabra de Dios that the word of God, son espíritu y son vida. our spirit and life, Todo lo creado en la tierra everything created on earth es sustentado por una palabra. is sustained by a word De Dios, of God, que es un espíritu. that is one spirit. Por eso todo lo que tú le That's hablas why everything you speak corresponde al espíritu que tú tienes. answers to the spirit that you have. Si tú tienes un espíritu de derrota, If you have a spirit of defeat, hablarás derrota. you will speak Si defeat. tienes un espíritu de triunfador, If you have a spirit of a hablarás winner, victoria. you will speak victory. Yo sé que es difícil conservar la I victoria. know it's difficult to Cuando te están leave the atacando. victory when you're being attacked. Esto no quiere decir This does not que mean no le van a atacar a usted, that you're not going to be attacked. pero que te ataquen But if you're es attacked, necesario. it's necessary. Porque Faraón hoy Because Pharaoh está today contento por tu interpretación, is happy for your interpretation. pero en varios años But in years to se le come, va a ir la memoria. the memory will leave him. Vendrán los malagradecidos The ungratefulness y will van a atacar a come. los mismos And they will attack the que same le ones interpretaron los sueños that interpret y que their lo dreams mantuvieron vivos. and maintained him alive. Faraón, Pharaoh, con toda la bendición que le entró un día, with all the blessings he had one day, con toda la bendición que tuvo with all the blessings he had, por la interpretación de un esclavo, by the interpretation of tú a no slave, sabes dónde te va a llevar el don de Jehová. you don't know where the gift of God is going to take you. Mantente fiel en la casa de las persecuciones. Maintain faithful in the house Mantente of fiel donde persecution. nada prospera. Maintain faithful where nothing Mantente prospers. fiel buscando alimento. Maintain faithful looking Porque for donde food. estás eres promesa de Dios. Because where you are, you're a Donde usted promise of está es God. promesa del Espíritu. Where you are, you're a promise of Donde the usted Spirit. está, Dios prometió hacer algo con usted. Where you are, God promised to Usted do tiene que something darse with you. cuenta You need to know que Faraón no puede matarte. the Pharaoh cannot Porque kill tú you. tienes una guardia espiritual Because you have a spiritual que te guard lleva a palacio that takes you to the y te palace sacará de and palacio. won't take you out of the Por palace. eso todo hombre de That's Dios why every man of God, antes de morir tiene que profetizar. before he dies, he has to prophesy. Porque José sabía Because Joseph knew que eternamente that eternally dos culturas no iban a permanecer juntas. two cultures were not going to remain together. Y él hace la separación. And he did separation. Cuando yo me muera, When I die, el pueblo saldrá de acá. the people will leave here. Llévame, Take me. lléveme con ustedes. Take me with you. Porque hay una tierra prometida a Abraham. Because there's a promised land. Todo hombre de Dios All men of God conoce el simbolismo. knows the symbolism. Si José, que nos metió en Egipto, If Joseph, that he was inside era un Egypt, hombre sabio, was a wise man, interpretaba he sueños. would interpret dreams. Y cuando dice la palabra And when the word says, que Faraón le dijo, me han dicho and Pharaoh said, they have que told usted me interpreta sueños. that you interpret dreams. No, He said, no. es Jehová que viene y lo hace. It's God who comes and Nunca does te it. lleves la gloria. Never take the glory. Nunca te lleves los aplausos. Never take the Nunca applause. te lleves los aleluya. Never take the hallelujahs. It's not mine. No es mío. It's for the Holy Spirit. Es para el Espíritu It's not Santo. for myself. No es para mí It's mismo. for Jesus Es Christ. para Jesucristo. To His name be the glory. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. A su nombre Come sea on, la somebody gloria. shout out praise. Alguien celebre. In His name be the glory. A su nombre sea la gloria. Todo el reconocimiento All the recognition es para Él. is for Him. Lo que sucede con nosotros What happens with us? es que para tener excelencia To have excellence, necesitamos ser mansos. we need to be Necesitamos low. ser We need humildes. to be humble. Daniel hizo lo mismo. Daniel did the same thing. Vengo ahora, Faraón. I'll come now, Vengo Pharaoh. ahora, rey. I'll come back, King. Y se rodeó de personas And he surrounded of que people tuvieran la misma visión that had the same de vision conocer el simbolismo de Dios. to know the symbolism of God.
Dios no te va a hablar como tú quieres. God will not speak to you how Él you te want va a hablar him en su to. dimensión. He's going to speak to you in his dimension. Cuando Dios dice, When God says, el sembrador salió a sembrar, the sower went to sow, todo el mundo, ¿y qué está hablando? and everybody, what is he talking Nosotros about? somos sembradores, ok. We're sowers, yeah, okay. Y si una vaca cae And if a cow en un falls hoyo, inside a hole, ¿no saldría tu hijo de hombre? wouldn't you come, son ¿La of man? tomarías y la sacarías You en día would de take reposo? it on a Sabbath? Dios le hablaba en parábolas. God would speak in parables. Los sueños son The parábolas dreams are que parables se pueden interpretar. that can be interpreted. La iglesia literal The church escasea de la profundidad lacks of the deeps porque ellos han rechazado because they have lo rejected mismo que dice la palabra. the same that the word Si says. un hermano en la iglesia If a brother in dice church yo interpreto sueños, says, I interpret muchos dicen dreams, que está buscando este. many say, what is he Este es looking lo que quiere for? averiguar mi vida. What he wants to know is my La life. Biblia dice The Bible que había says intérpretes de sueños, that there were interpreters of intérpretes dreams de la ley, of the law. porque parte de lo profético Because part of the prophetic es describir is to en lenguaje describe sencillo the simple la language, palabra grande the great que da word Dios, that God gives. porque el hombre perece Because the men por perish falta de conocimiento, for lack of knowledge, por falta de for entendimiento. lack of Pero understanding. cuando usted esté en la But dimensión, when you're in that dimension, Dios te va a hablar God will speak cara a cara, face to face, no por esquivos, not be no por backward, atajos, or not by anything sino you como do, un amigo. but as a friend. Pero ese rango espiritual But that spiritual rank solamente lo han conseguido have only been personas que acquired perdieron la by vida people that lost para their tomar life su propia vida. to take his own Si life. tomas la vida de Dios, If you take God's Él te va a life, ser su amigo He will make you his para que friend. estés cara a cara, So you're face to boca con face, boca con el Creador. mouth to mouth Lo with your tuyo no se Creator. muere Yours will not porque die. Dios sopló aliento de vida. Because God breathed Dios le está life diciendo a over alguien, you. God is saying to entiende someone, lo que hablo. understand what I Vamos a speak. interpretar el simbolismo Let's interpret the symbol. porque lo tuyo no está terminado. Because yours is not terminated. Por eso en medio de una guerra espiritual That's what in the midst of a spiritual warfare, no se renuncia aunque se quiere you renunciar. don't renounce even though you want to. Los sueños te están avisando. The dreams are telling you. Alguien me dijo una vez, Somebody said to me once, yo me sueño todas las noches every night I have a dream que un perro me persigue y me quiere morder. that a dog is chasing me and wants to bite me. Para algunos un perro For some dogs, es un animal bonito, it's a nice animal. pero un perro con los cuellos o los colmillos afuera, thank you. But a dog with their canines out, Es un animal bravo, amigo. it's a Pierde el animal respeto that y el is conocimiento. mad. He lost respect and ¿Y recognition. sabe lo que trata? And you know what it De asks? acabar contigo. To finish with Porque you. tiene un dolor que no sabe quién fue que lo causó. Because he has a pain that he does not know who caused ¿Qué it. significa esto? What does this mean? Regularmente le digo, Regularly I tell you, significa rabia, it means anger, ira, anger, destrucción. destruction. ¿Están aquí o se me fueron? Are you here? Did you leave? ¿Qué significa esto? What does this mean? Si usted se sueña que va volando If you have a dream that you're flying y en los vuelos va llegando a territorios, and you're going to territories, significa dimensiones it espirituales. means dimension spiritually. Porque los sueños son simbolismos. Because the dreams are symbols. La Biblia dice que Dios hizo los The cielos, Bible says that God made created heaven, los cielos, the heavens, no el cielo. not the heavens. Hay muchos reinos There's many kingdoms que la gente no conoce, that people don't que la know. humanidad no conoce. That humanity does Hay not know. criaturas They're solamente creatures que Dios only tiene reinos. that God has kingdoms. Algunos se llaman ángeles, Some are called pero angels. dice Apocalipsis But Revelation says que hay seres that vivientes there's beings que ni siquiera se les mencionó por sus nombres, that were not mentioned by their porque names. son tan altos y tan poderosos Because they're high and powerful. que muchos de ellos ni nunca a la tierra ha venido. That many of them have not came to Dios earth. tuvo que sacar a un hombre en el espíritu, God had to take a man from the llevarlo a spirit, ese lugar take him to that para place presentarle a las to criaturas, present to him the porque creatures. son millones de millones que lo adoran, There's millions of millions that worship millones him. que mayores que lo aclaman, Millions and millions porque that Dios cry es out. demasiado grande para nuestra mente. Because God is great for our Es por minds. eso que Dios usa los símbolos That's why God uses symbols para hablarnos según nuestro conocimiento. to speak to us according to our Para understanding. nosotros es For us is una deformación, disformation, una criatura con cabeza de águila, a creature with the eagle face, cabeza de hombre, man's face, cabeza de buey, a cow's face, cabeza de querubín. a cherubim's face, Una criatura que a tenga creature that has ojo por dentro, eyes inside, ojo por fuera, eyes outside, sea una rueda. they're Y around, mientras rueda para un lado, and while it goes one vaya way, para todos los lugares en el mismo tiempo sin retroceder. it goes everywhere without coming back. Nosotros lo vemos y nos turbamos. We see it and we just Se get nos va el in apetito. awe. Everything leaves Muchos us. han visto demonios Many have seen y demons. se turban. And they get Si usted worried. viera alguna criatura que tiene Dios, If you would see a creature that viviera God has,
elevado y con respeto. You would live with respect. Porque Dios ha creado Because cosas God has created tan things majestuosas y tan grandes so great and majesty simplemente para jugar y entretenerse con ellas. simply to play with them. Por eso la Biblia habla del Leviatán, That's why the Bible talks about serpiente Leviathan, a tortuosa, big serpent, una serpiente tan a gigantesca giant serpent que las balas modernas no pueden hacer nada, that nothing can harm it, que los armamentos de la época that the army of the no time pudieran destruirla. could not destroy it. Representa el orgullo, It represents pride. además representa It also represents algo que se oculta something that is hasta que hidden de Dios sale la cuenta. until it comes Y out to juega con account, ellos. and he plays with them. Dios entiende God que understands su poder that his no power tiene comparación, has no comparison, pero nosotros entendemos but we understand frente a algunas situaciones before some situations cuando la miramos when we see it que son más grandes que nuestro Dios. that they're greater than our God. Por eso Dios no presentó su imagen, That's why God did not present himself. presentó su nombre. He presented his Nombre sobre todo. name above El all Leviatán names. tiene un nombre, Leviathan has pero a mi name. Cristo tiene un nombre. But my Christ has a name. King of Kings. Rey de Reyes. Él está encima de todo He's hombre. above all men. Él está encima de toda creación. He's above all creation. Nunca el barro será más fuerte que el creador. Never will the clay be stronger than the creator. Las personas pueden tener People can have armas nucleares nuclear weapons, y Dios, yo creo que ni siquiera mover los dedos y todas se acaban. and God doesn't have to move his finger and Tu everything Dios ends. tiene un nombre. Your God has a name. Cuando Él dice esto se va a hacer, When he says this will be done, aunque parezca que no, even if it looks like it won't, aunque has tenido pesadillas, even though you had nightmares, mírate, dete una bofetada, como dicen, slap yourself, bofetada bien bonita, a good slap, y dígame, mi hermano, míreme, and say, my brother, look at aunque me. fui atormentado con pesadillas, Even though I was tormented with nightmares, yo me voy a levantar de esta, I will rise up from this, porque yo sé que mi Dios no ha terminado conmigo. because I know God has not La finished última with me. palabra en mi vida la tiene el Rey de Reyes. The last word of my life only Entiende lo que te knows estoy diciendo. my God. Por eso algunos That's why some entienden los sueños. understand dreams. Fíjese algo. Look at Si usted this. está casado If you're married y usted se sueña todas las noches que viene una mujer and you dream every night that a woman is coming y está con usted, and is with you, en la mañana usted amanece con in the morning you wake up la evidencia with the evidence, y su mujer al lado and your wife is next to sin you usted tocarla. without you touching her. ¿Usted sabe lo que es esto? You know what this means? En algún momento de su vida, In a moment in your life, un esposo o esposa espiritual a husband or a spiritual wife vino a su vida. came into your life. Cuando eso viene y se presenta When that comes and presents en la to familia, you, por lo regular, in the family hay una regularly, mujer hermosa o un hombre hermoso there's a handsome or beautiful que se woman quedó soltero y sin pareja. that is single with no partner. Un esposo espiritual A spiritual husband no permite que la gente sea does feliz. not allow for people to be happy. Por eso es que una mujer o un hombre That's why women or men con un esposo with espiritual their spiritual husband puede ser atractivo, can be attractive, buen perfume, good perfume, buen perfil, they look good, pero sin gusto. but with no like. Porque un esposo espiritual Because a spiritual o una husband esposa or a espiritual spiritual wife va brincando de una generación jumps from one generation a otra generación to another a través de un pecado. through sin. ¿Cuál es el pecado? What is the El sin? pecado sexual. Sexual sin. Cuando violentamos el proceso de Dios When we violate the process of God y nos desesperamos, and we get desperate, abrimos las puertas we open doors para vivir pesadillas to live nightmares en vez de vivir un sueño. instead of living a Por eso dream. Dios nos advierte: That's why God tells huid us, de la fornicación. flee from fornication. No te escucho. I don't hear you. Huid de los pecados. Flee from sin. Porque cualquier pecado cometido Because every sin committed está fuera del hombre. is out of the man. Pero la fornicación y adulterio But fornication and está dentro adultery del hombre, is inside of donde man, guarda el Espíritu Santo, where the Holy Spirit donde is dwelling, guarda tu alma, where your soul donde is being guarda kept, tu vida. where your life Y is being meter un kept, espíritu acá and to bring a es spirit ser inside controlado is to be en un controlled nivel de pesadillas in a level of nightmare demasiado grande. way too big. El diablo es astuto. The devil is Que el savvy. Señor lo reprenda. May the Lord rebuke ¿Sabe him. lo que él hace? You know what he does? Él se mete en ti He goes inside a of través de you una puerta pequeña through a small door, y se queda callado por años, and he stays quiet for many years, esperando un momento. waiting for a Y moment. mientras más tú crees que nada pasó, And the more you think it didn't no te happen, arrepentiste, you did not repent. no pediste perdón, You didn't ask for forgiveness. no hubo nada que hiciera. There was nothing that said, Me arrepiento de este hecho. I repent of this done. Él va tomando posesión. He takes possession. Y al tomar And posesión, when he takes cuando viene a possession, darte cuenta, when you come to nadie see
se enteró, Nobody knew. nadie lo supo. Nobody Te knew digo un about secreto. it. Do I say a secret? Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Y los pecados no son tomados a la ligera. And the sins are not just En taken el mundo lightly. espiritual In the spiritual existe world, la legalidad. there's legality. Si el diablo no te puede matar, If the devil cannot kill you, tratará de afligirte y he will oprimirte. try to bring affliction and oppression. ¿Qué hacía Faraón? What did Pharaoh do? Y Faraón oprimía al pueblo. Pharaoh would oppress the people. Pero el pueblo era tan bendito But the people were so que blessed. mientras más lo oprimía, más se multiplicaba. The most that were oppressed, the more they La would opresión multiply. va a servir como una manera de Dios multiplicarte. Pressure will be helpful and God Aún will en la multiply tierra de you. tu cautiverio, Even in your captivity, aún en la tierra de tu proceso, even if the land of the Dios ha process, decidido multiplicarte. God has multiplied you. Pero al que el Hijo del Hombre libertare, But the one that the Son of God delivers, libertad para soñar, delivered to dream, libertad para desear, freedom to desire, libertad para tener paz, freedom to have peace, libertad freedom para sentir, to feel, para estar tranquilo, to be calm, para tomar las cosas sin tener que robármelas, to take things without having to steal sino al them, tiempo correcto. but in the correct Por eso moment. todo tiene un espíritu. That's why everything has a spirit. Todo en la tierra es sostenido Everything in earth is sustained por el mundo by espiritual. the spiritual world. Faraón Pharaoh tenía brujos, had witches, hechiceros. sorcerers, Pregúntele a Moisés as Moses cuando llegó. when he arrived. Llegó con una vara que se convierte en serpiente. He had a staff that became a serpent. Y cuando está delante de Faraón, And when he's before Pharaoh, esta me la voy a lucir. this one, I'm going to be Mire, looking como good. decimos en el Caribe, me la voy a comer. I'm going to eat it, like we say in the Caribbean. Tiro la vara. And he puts down the staff. Serpiente. Dice Faraón, espérate. The serpent comes out and Yo también Moses soy says, brujo, "Wait, Moisés. I'm also a witch, Moses." Tírame dos hechiceros. Tiraron dos. Two witches did the same thing. Pero Dios es tan fuerte But God is so strong que la vara de Moisés tenía hambre ese día. that Moses' staff was hungry Se that comió day. la vara de un brujo y del otro brujo. He ate both of the other Aunque staffs. vengan por un camino por 7 huirán de ti. Even if they come one way, they will flee No. 7 ways. I don't be in the same level. No estás en el mismo nivel. Dios siempre te pone por encima. God puts you above. Por eso entender a Dios. That's why to understand La God, Biblia dice, está quietos the Bible says, stay y still conocer. and know. Conocer significa tener intimidad. To know is to have intimacy. Conocer que yo soy Dios. And know that I am No hay God. nadie fuera de Él. There's no one outside No of hay Him. nadie antes de Él. There's no one before Him. ¿Quién creó a Dios? Who created God? Nadie. No one. Dios es sin principio, sin final. God is with no beginning and no Cuando end. no existíamos, When we did not ¿qué exist, tenía Dios? what did God have? Ausencia de problemas. Absence of problem. Porque de que llegamos, Because since the moment we arrived, le hemos dado entretenimiento celestial con lo que hacemos. we gave Him entertainment with what Dios we no do. dice, God says, crea un arca create an ark, y nosotros decimos ¿para qué? and we say, for what? Dios no está buscando tu por qué. God is not asking you for what. Haz lo que se te dice como se te dice. Do what He says, Porque cuando Dios habla, because when God speaks, Él va a respaldar tu palabra. He will back up your word. Y si no has terminado, And if you have not te dará finished, años en abundancia para que termine su plan. He will have years in Él se abundance llevará to la finish gloria en His el plan. final. He will take the glory Porque at the sin su end. fuerza no estaríamos de pie, lo sabemos. Because without His strength, we We would not know, be I standing. know that I know. Yo sé de que sé de que Si sé. no fuera por If it Él, was not because of ninguno God, estaríamos aquí. none of us will be Ninguno here. podríamos hablarle de No Él. of us could speak about Him. Ninguno podría glorificarle. None of us could glorify Him. Todo ha sido por Él. Everything has been by Him. Es por eso el simbolismo de Faraón. That's why there's a symbol for Pharaoh. Faraón tenía una cruz Pharaoh had a cross invertida, ¿sabes? inverted Que es similar al símbolo médico también. that is symbolizes to the medical symbol. Todo es simbolismo. Everything is a symbol. Por eso tú te bebes un café That's why you drink a que coffee tiene una bruja así. that has a witch. Se te va el sueño That dream goes away. bebiendo cosas encantadas. Drinking things that Tú have ignoras been los prepared. reinos. You ignore the kingdoms. A muchos dan la vida por un carro, Many give life for a car, no sabiendo que el dueño que hace el carro tiene un pacto con el diablo. not knowing that the owner had a covenant with the Y cuando devil. una persona entra en el espíritu del mundo, And when a person goes in the spirit of the world, hace lo que la gente del mundo hace. they do what the people of the world do. Si usted no cobra, no tiene trabajo, If you don't have a job, no tiene dinero you don't have money para comprar un Lambo, to buy a Lamborghini, ¿qué hace usted robando, matando y atracando para comprarlo? what do you do? Stealing, killing, and Para doing things aparentar que tengo lo que Dios nunca me ha dado. to appear to have what God has not given you. Por eso el simbolismo. That's why the symbolism. Si tu bolsillo solamente alcanza If in your pocket you can para only 3 tacos y 2 pupusas, buy 3 tacos sé and 2 feliz con los tacos y los pupusas, be happy with the tacos pero no and quieras pupusas. aparentar lo que no But tienes. don't try to appear Porque Faraón of tenía una something casa you're not. grande, pero no tenía paz en ella. Because Pharaoh had a big house, Dios but se no la quitó peace. por una pesadilla. God took it away by a No dream. te siento, I don't hear you. no te escucho. I don't hear you. ¿Te tiene Faraón o te tiene Dios? Does Pharaoh have you? ¿Cuánto alaba a Jehová?
reste la alabanza, amigo. Don't put down your praise. Cuando nosotros conocemos When we know el lenguaje del Espíritu, the language of the Spirit, somos prisioneros de sus palabras. we're prisoners of His words. ¿Cuáles son las palabras de Dios? What are God's words? Son espíritu, Their spirit, son vida. their life. Dios no vino a matarnos. God did not come to kill us. Aún la muerte de nosotros, Even our death, en lo que la mente humana entiende when what the human mind como understands desconexión, as disconnection, cuando nos desconectamos literal when we disconnect de esta caja de fósforo que todos vivimos, of this body, este avatar this avatar que representa literalmente that represents la literally realidad proyectada que llamamos humanidad, reality that we project and call humanity. porque nuestra verdadera realidad no es esta. Because our true and reality is Un not día this. cuando usted muera, One day when you die, Dios va a dar aplausos, God is going to applause porque estimada es a los ojos de Dios because it's of high la muerte esteem, de uno de sus the santos. death of one of His holy Por el people. camino que tú pasas, The way you're going, Faraón no puede pasar, Pharaoh cannot go to porque the Dios same no tiene place pacto con él. because God does not have El a mar covenant rojo with him. solamente se abre para ti. The Red Sea is only open El for mar you. rojo solamente se abre para mí. The Red Sea is only open El for mar me. rojo solamente se abre The Red Sea is only para open gente que tiene pacto con Dios. for people that have Habrá a alguien aquí covenant con with pacto God. con el Eterno. Is there somebody here with covenant with the eternal? Esta es la razón This is the reason de que cada uno de that ustedes every single one of you tiene que matar su propio gigante. have to kill their own giants. Simbolismos. Symbolisms. Y yo me soñaba, pastor, que estaba escalando And I had a dream, pastor, that I was y climbing up estaba en una montaña alta, and I was in a high mountain, pero no podía respirar mucho. but I could not breathe a lot. Me sentía asfixiado, I feel like I was getting asphyxiated. me sentía incómodo, I was uncomfortable, pero estaba allá. but I was there. Y yo lo analizo de este lado y digo, And I analyzed it on this side and si I estaba en said, una montaña, if he was in a mountain, no tenía aire, he had no air. estaba en una condición inhóspita, He was in a condition that he was not pero good estaba in, ahí. but he was Es una there. dimensión espiritual It's a spiritual que es dimension muy alta, that is high, pero es muy difícil de permanencia. but it's difficult to Tú vas remain. alto, You go high, pero como yo digo siempre, but like I always es say, mejor it's better estar arriba con presión to be up with que pressure abajo con depresión. than low with depression. Aunque sea difícil de respirar, Even though if it's difficult no to todos breathe, te van a entender. Sube al monte. everybody will understand you. No Go to the todos van a hablar hill. tu idioma. Sube al monte. They're not going to speak your No same todos van a language. Go to the entender que Dios mountain. te habla. Sube al monte. Not everybody's going to understand that No God todos van a speaks to you. entender lo profético. Sube al monte. Not everybody will understand Que the le digan del prophetic. diablo If they speak no about the significa devil, que fuera del diablo, it does not mean that you Sube belong to al the monte. devil. Go to the mountain porque el simbolismo because the symbolism es de Dios. belongs to God. Dios inventa su propio lenguaje. God invented His own language, Y cuando viene Hechos 2, and when Acts 2 comes, desciende otro lenguaje another language más descends, complicado. more complicated. Primer lenguaje de Dios First language of God en algoritmos, in en parábolas, parables en demostraciones and showings de sueños y of visiones. dreams and visions. Segundo lenguaje Second language es el lenguaje humano del hombre caído. is the language of man that fell. Empezamos a comunicarnos, We start to communicate, a plantar la tierra, to plant earth, a casarnos y darle un to casamiento. hunt, or to get Y married. cuando estamos haciendo una torre, And we're doing a que big, vamos strong a llegar a tower Dios, that we're going to go up to Dios dice, God. es necesario confundirlos. God says it's necessary for me to confuse you. Dios usa la misma técnica. God uses the same technique Cuando el hombre no le hace caso, when man does not listen. lo confunde para que no haya congruencia. He confuses them. ¿Y qué hace el hombre? And what does man En un do? momento alguien está así. In a moment, somebody is like this. Mira, pásame el martillo, chico. Give me the hammer. Y cuando le pide el martillo, And when he asks for the el hammer, otro le dice, the other one says, escúcheme, le tu y dice, "Uy, and answers back in a different language. dice, ¿qué te el guanajo este que me está diciendo una cosa rara ahí? Say, what is he saying to me? ¿Sabe qué está haciendo Dios? You know what God is doing? Confundirlo para que no sigan. Confusing them so they don't continue on ¿Qué going. hace Dios con tus enemigos? What does God do with your enemies? Le da una pesadilla. He gives them nightmares. Le da un lenguaje confundido He gives them a different para que language. ellos nunca lleguen a la posición que Dios te colocó a ti. So they never read the position that Hay God placed you in. posiciones There's positions reservadas reserved para gente escogida. for chosen people. La silla que tienes en Dios, The chair that you have allá in no God, se va a sentar nadie en tu nobody posición. can sit in your position. Es por eso que Dios prefiere That's why God prefers un José con influencia sobre Faraón a Joseph with influence over Pharaoh que un presidente. than a president. ¿Por qué Dios no lo hizo a los hebreos, Why didn't God create the Hebrews, los más poderosos en esa época? the most powerful people back then? Porque cuando Dios desea Because when God desires echarle la culpa a tu enemigo, to put the guilt on your enemy, te va a ser su consejero. He's going to make you his El advisor. responsable de Egipto The responsible one of es Egypt Faraón, no is José. it's Pharaoh, not A la hora de Joseph. dar las responsabilidades, When he gives the responsibility, Dios va a jugar a Faraón, God is going to judge Pharaoh, no a José. not Joseph.
Por eso muchos de ustedes That's why many of you están en un lugar are in a place donde tú no eres el jefe, where you're not the boss. pero lo que tú le dices al jefe, But what you say to the boss, eso es lo próximo que va a acontecer. that's what's going to happen. Porque cuando Dios viene a buscar culpables, Because when God comes to look cuando for te blame, vea como influencia de parte de Él, when he sees you as influence dirá, from yo no him, veo pecado en Él, tú eres inocente. he will say, I see no sin in him. Pero You are tú, fine. Faraón, But you, que Pharaoh, oprimiste a mi that pueblo, oppressed que my hiciste people, esto, that did this, prepárate que tú no vas a pasar al otro lado. get ready because you're not going to the other Mujeres side. y hombres son poderosos en influencia. Men and women are powerful in influence. Simbolismos. Symbolisms. Cuando llegan los lenguajes, When the languages arise, Dios empieza después de la turbación And de this- la Torre de Babel. happens after the tower. Y ahí viene el nuevo lenguaje. And then a new language Cada comes. nueva temporada Every new season, viene con un lenguaje nuevo. it comes with a new language. En el libro de los Hechos 2 In the book of Acts 2, empezó otro simbolismo. there was another symbol that started. El diablo representa a Faraón. The devil represents Pharaoh. Él entiende francés, He understands French. él entiende inglés, He understands English. él entiende japonés. He understands Japanese. Every language he understands. Cada lenguaje él lo conoce. Pero pasa algo. But something happens. Cuando Dios desciende When God descends con poder y autoridad, with power and authority, lo primero que le cambia es el lenguaje. the first thing he changes is Le the dio un language. lenguaje extraordinario He gives them extraordinary que sea language en modo angelical. that is an angelical way. Los ángeles son creados con fuego. The angels are created with fire. Por eso la prisión reservada para ellos That's why the prison reserved for es them fuego eterno. is eternal fire. Porque tú no puedes aprisionar Because you cannot put in a algo prison que no tiene el mismo material. something that doesn't have the same material. No creo que me entendiera, pero está bien. I don't think you understand, but it's okay. Nosotros los humanos, Us humans, cuando nos meten presos, when they put us in nos prison, llevan a una cárcel they take us to a que fue hecha prison de tierra, that was made of de materiales que se of encuentran en la materials that tierra, are found on earth, y nos aprisiona. and then they put it Pero inside. solo aprisiona por fuera. But it only prisons No us aprisiona lo que somos por dentro. outside, not what we're Para eso se inside. necesita For that is needed otro asunto. another thing. Ahora, ¿qué hace Dios con los ángeles? What does God do with the Lo angels? crea con fuego. He creates them with fire, Y a la hora de las responsabilidades, and the time of lo responsibility aprisiona comes, con fuego. He oppresses them with ¿Qué fire. hace Dios en este punto? What does God do at this Cuando point? nos da el nuevo lenguaje, When He gives us a new nos language, da una nueva palabra. He gives us a new word. Él dice, a los ángeles He says to the yo angels, lo hice, I made mis them mensajeros, my messengers. pero a mis ministros But my ministers, yo lo hice. I made them. ¿Por qué? Why? Porque tu guerra espiritual ahora Because your spiritual war será de now alto nivel, will be of high con incidencia en el cielo, with residency con in incidencia en heaven, la tierra with y debajo de la and tierra. outside of earth. Oh my goodness, it's for somebody to receive this word hoy. Es para que alguien reciba esta palabra hoy. Esta es la razón This is the de reason que un ministro tiene que tener fuego. that a minister of God has to have ¿Dónde está fire. tu fuego? Where is your fire? Un profeta genuino A genuine es prophet reconocido por su sacrificio de fuego. Is recognized by his ¿Dónde están sacrifice los of fire. Elías? Where are the ¿Dónde Elijah? están los Elías? Where are the ¿Dónde Elijah? están los Eliseos? Where are the Elijahs? Para meterle fuego a Georgia. To put fire in Para Georgia. meterle fuego al mundo. To put fire in the Para world. traer avivamiento. To bring revival. ¿Dónde están los Elías? Where are the Elijahs? Dime dónde está tu fuego. Tell me where your fire is at. Es por eso que la regla cambia That's why the rules change. y el lenguaje no puede ser comprendido, And the language cannot be understood. incluso por tu propia carne. Even by your own flesh. Porque tu propia carne, Because your flesh, si entendería el lenguaje, if it understood the language, dijera antes de tiempo they would say it before lo time. que Dios ha reservado para el final. What God has reserved for the end. Es por eso que cuando hablas en lenguas, That's why when you speak in tongues, Faraón no entiende nada. Pharaoh does not understand Estás anything. tumbando la regla. You're just throwing down the El rules. diablo entiende todo, The devil understands menos lo que everything, está hablando tu espíritu but not what your spirit con, is speaking. con el mismo espíritu de Dios. With the same spirit of God. Esta es la regla del principio. This is a rule from the En el beginning. principio Dios dijo, In the beginning, God said. Dios le dijo a Dios, God said to God, hagamos al hombre let's make men a nuestra imagen, to our image, conforme a nuestra semejanza. according to our likeness. Ahí no había nadie. There was nothing. Ahí estaba Dios con Dios. There was only God with God. Y para Dios hablarte a ti, And for God to speak to you, algo literalmente something que literally nadie más puede that escuchar, no one else can hear, tiene que hacerte uno con He Él. has to make you one Y with dice Him. la Biblia And the Bible que el says que se allega a that Dios, the one that gets close to un God espíritu es con Él. is one spirit Lo que with tú Him. hablas desde aquí What you speak from no your lo being, entiende nadie. no one can Solo understand el it. Dios que te dio el conocimiento. Only God that gave you the Solo el knowledge. Dios que te tiene en sus manos. Only God that has Solo you in el His Dios hands. que te bendijo. Only God who Por blessed eso you. el lenguaje natural That's why the natural lo language entiende los naturales. is only understood by the Pero el natural. lenguaje But espiritual the spiritual lo language entiende el Espíritu de is Dios. understood by the Spirit of God. Tus palabras turban al diablo Your words make porque God él no las shake, the entiende. devil shake.
Because he does not understand Por them. eso tu lenguaje es fuego, That's why your language is fire. como tu naturaleza en Dios. Like your nature in God. Por eso es que la Biblia dice, That's why the Bible says, mi pueblo perece my people perish por falta de conocimiento. for lack of knowledge. Pero donde hay But conocimiento, where there's knowledge, habrá larga vida. there will be a long life. Y una vida no cualquiera. And not just any Hello. life. Hola. Una vida en abundancia. A life in La abundance. revelación trae ensanchamiento. Revelation brings Vamos, ensancha tus extension. estacas. Come on, extend your stack. La revelación trae Revelation brings nuevas dimensiones. new dimensions. La revelación trae Revelation brings nuevos territorios. new territories. Es por eso que Faraón, That's the reason why Pharaoh, Dios lo tuvo con un solo sueño. God just warns him with one dream. Un sueño, Faraón, One dream, Pharaoh. ya no encuentra cama. He did not have rest. Los reyes cuando estaban turbados The kings, when they were just worried, no reconocían la paz. they did not recognize peace. Igual como usted y como yo. Just like you and I, Por encima de los títulos, above the titles, eran hombres mortales, comunes y corrientes. they were mortal men. Por encima de la autoridad, Above authority, eran hombres comunes también. they were just common men. Cuando Dios quería turbar a alguien, When God wanted to un hurt enemigo someone, an enemy, le daba una pesadilla. they would give him nightmares. Cuando Dios quiso When God wanted reprender to rebuke, literalmente literally, al tío de Jacob, Jacob's uncle, Labán, Laban, le dio una pesadilla. he gave him nightmares. Si tú me tocas a este, If you touch this one, yo vendré a ti. I will come to you. Yo estoy seguro I'm sure que en el reino que habla Dios, that in the kingdom that God speaks, nada más de la intención del pensamiento, just the intention of the si él thought, volviera a conectar if he could connect su intención de hacerle daño a ese hombre, his intentions to harm the Dios lo va a man, cortar ahí mismo. God is going to cut Porque them Dios no there. iba a permitir Because God would not que su allow palabra cayera en tierra. for his word to fall El down. pacto que tenía Dios The covenant that God had nunca God fue con Esaú. was not with El Esau. pacto que tenía Jehová The covenant that God siempre had fue con Jacob. was always with Jacob Jacob. representa Jacob la generación que se cae, the generation pero that luego falls, se levanta. but then rises La generación up. que no se rinde. The generation La that generación que surrenders. pone la mano en Jehová The generation that y puts no the se hand of the retira Lord jamás. and does not back Habrá alguien down. aquí como Jacob Is there someone que here like entienda que es Jacob normal, that understands pero that que it's es alguien con normal, un pacto divino. but go with the divine Dios no te va a dejar en covenant? vergüenza. God will not leave you in shame. Dios le está diciendo a alguien, God is saying to someone, mi pacto es contigo. my covenant is with you. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, a Jacob amé, I loved Jacob, mas a Esaú but Esau lo aborrecí. I disliked. Él representa He represents la gente que renuncia rápido people that renounce fast al pacto con Dios to the covenant with God debido a las presiones, because of oppression, debido a las situaciones. because of situation. Mas sin embargo Jacob But Jacob nació con la promesa was born with the promise, y aún teniéndola and by having seguía it, luchando por ella. he kept on battling for De it. los hijos de Jacob Jacob's sons y de los descendientes de Jacob and the descendants of Jacob tuvieron trato con los egipcios. had a treat with the Egyptians. Esto lo complica This makes it complicated porque la situación geográfica de Egipto because the Egyptian y de geographic Israel and Israel tiene que venir a conectarse tarde o temprano. had to be connected sooner than later. Técnicamente son vecinos Technically, they're neighbors. y muchos de los reyes And many egipcios of the Egyptian kings y muchos de los reyes hebreos and many of the Hebrew kings, hacían parentesco. they would become somehow Y una de las families. primeras cosas que Dios dijo, And one of the first things God said, no te allegues a las mujeres de ellos, don't go to their woman. no te cases con ellas, Don't get married with them. porque la Strangers. influencia es poderosa, Because influence is en powerful principal cuando viene de la casa de tu enemigo. when it comes from your enemy's house. Hay gente literal There's people que usted debe entender esto. that you need to understand. Cuando Dios te posiciona, When God positions alguien más querrá removerte de tu posición. you, somebody's going to want to remove you from your No position. suelte lo tuyo Don't leave what's por yours. ninguna tormenta, For no torment. por ninguna For persecución, no persecution. por ninguna palabra de For compuesta. no word No suelte wrong lo que said. Dios te ha dado. Eso Don't es leave tuyo. what God Abrázalo. Take it. Hop. gave you. It's yours. Es tuyo. It's yours. Es tuyo. Take a position. Toma tu posición. It's your position. Es tu posición. No la cedas, Don't give it up. porque eso le gusta a Faraón. Because that's what Pharaoh Número likes. uno, que pierdas tu identidad. Number one, for you to lose identity. 400 años esclavos, 400 years of slavery. 4 generaciones cautivos, 4 generations that were pero con captive. una promesa que anunciaba But with one que tarde promise o that temprano, announced that sooner than tarde o later, temprano, sooner than Dios me later, iba a liberar. God was going to deliver me. Muchos de nosotros estamos así. Many of us are the same way. Nuestros abuelos fueron cautivos, Our grandparents were captive. nuestros padres fueron Our cautivos, parents were hasta que captive llegó a ti. until he came to you. Faraón se burlaba de todos Pharaoh would mock all hasta of que them llegó a ti. until he came to Contigo you. no va a ocurrir lo mismo. With you the same will not Contigo va a happen. ocurrir todo lo contrario. With you the contrary El pacto will de Dios happen. viene a existencia. Covenants, God Lo is que oró come mi to existence. bisabuela tiene que cumplirse What en mi my vida. grandmother prayed is Una coming in my generación life. poderosa tiene que levantarse. A powerful generation has Es to be un pacto lifted. que Dios It's a covenant that God tiene con cada uno de nosotros. has with every single one of us.
Nunca le escuché la canción. Did you ever hear the song? Dios de pacto. God of covenants. Y los pactos hay que pelearlos. And the covenants have to be fought. Te va a doler muchas cosas, Many things will hurt you más de lo que tú piensas, more than what you think. pero sigue peleando. But keep on fighting. Mantenerte de pie no es fácil, To maintain standing, it's not easy. pero por favor, mantente de pie un día más. But please stand up one more Y cuando day. llegue el día de mañana, And when tomorrow comes, un día más otra vez, one more day again, quédate de pie, stay standing. porque Dios se encargará del resto. Because God will take care of the rest. Faraón puede vocear lo que quiera, Pharaoh can say what he wants, pero recuerda de algo. but remind yourself of something. Faraón todo lo que está haciendo Pharaoh, everything he's es doing porque Dios ha endurecido su corazón. is because God has hardened his heart. El Dios tuyo Your God mostrará maravillas, will show great prodigios y milagros wonders and al miracles favor de ti to your antes favor de que se acabe esta semana. before this week Tú verás ends. si fue Dios o no fue Dios que dijo esto, You will see if it was God who said this or porque el not. testimonio verá a la existencia. Because the testimony will come to existence. We manifest the testimony of the Holy Spirit, Manifestamos el testimonio del Espíritu porque Él Santo. está vivo. Because He is alive. Él está vivo. He is alive. Faraón no podrá contigo, mío. Pharaoh cannot go and do anything Él te va a against atacar. you. He's going to attack you. La opresión significa Oppression means estrechez, to go incomodidad, to be uncomfortable. aflicción de espíritu, Affliction of spirit. aflicción monetaria, Affliction in money. dependencia de la palabra de otro. Depending on somebody Este else's es el word. sistema de Faraón. That is his system. ¿Cuál es el sistema de Dios? What is God's system? Que en vez de ser esclavo del diablo, Instead of being a slave of the devil, te hagas esclavo de Cristo por tu propia necesidad y seguridad. that you become a slave of God because of your needs. Porque un esclavo no tiene responsabilidad sino el dueño sobre él. Because the slave doesn't have anything over him, but Por eso God does. tus hijos son de Dios, no son míos. Your children belong to God, they're not mine. Y duele muchas veces And many times it hurts conducta que tendrán, the conduct that they will have. pero sigue creyendo, But keep on believing. aunque te duela, Even if it hurts aunque you, no puedas, even if you can't, no renuncies. don't renounce. Dios tiene un pacto con ustedes. God has a covenant with you. Dios no es loco para hacer lo que está haciendo contigo. God is not crazy to do what Este He's mensaje doing with profético you. para alguien, This prophetic message para is una for madre, someone, para un padre for a mother, for que a quisiera father, tirar la toalla, no la tires, sigue that con wants tu to toalla. leave everything, keep on going. Porque aunque llores mañana seguirás, oh Managua, Atuni Baletro, Coprilista, Nayenemoa, siguiendo creyéndole a Dios. You have to keep on believing God. Por eso es que Faraón tanto pelea con la iglesia de avivamiento. That's why Pharaoh fights with Church of Revival. Faraón se oculta tras la religiosidad. Pharaoh goes and hides under religiousness. Un saco, una corbata, A nice una coat, representación de un uniforme. it represents a uniform. Y muchas veces representan And many times it represents que son más santos que los demás that they're more holy than the others por la apariencia, for appearance, no por el contenido. not by what's inside of it. Es un divorcio total de la realidad. It's a complete divorce of what's the El que truth. está conectado con Dios, The one that is connected with aun tú no God, tengas saco, corbata, even though you don't have a tie tú or a sigues nice suit, conectado con Dios. you're still connected with Eso no God. te lo roba nadie. Nobody can steal this from Porque you. ahora tú no te conectas a Dios Because now you don't connect with a God través de un sumo sacerdote, through a high priest, sino a través de Cristo, el gran sumo sacerdote de nosotros, but through Christ, our high el que priest, venció el sistema de Faraón. the one that conquered Pharaoh's. Hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente. There's opportunity for Hay those who oportunidad para repent. todo aquel que se arrodilla. There's opportunity for Hay those who oportunidad kneel para down. todo aquel que dice: There's opportunity for hay those who una say, promesa en mí there's a promise in me que se va a cumplir that will be fulfilled en este año. in this year. Por eso son las visiones, That's why there's visions, el simbolismo de las the visiones. symbolism of the visions. ¿Nunca le ha pasado? Has this happened to you? Estoy seguro que a muchos de ustedes sí. I'm sure that it's happened to some. Que usted no sabe si es durmiendo o despierto que está. That you don't know if you're sleeping or you're awake. Pero de repente But suddenly, te vas you leave y tienes una visión. and you have a vision. Y dice, ¿pero qué fue lo que pasó? And you say, what happened? Y te ves con los años. And you see within years, Te ves con las canas. you see yourself with white Te ves hair. con pelo. You see with hair. Te ves sin pelo. You see yourself with no Te hair. ves anciano. You look old. ¿Sabe qué significa esto? You know what this means? Dios garantizando God guaranteeing que mientras estés en el molde de Cristo, that as long as you're in crisis mode, tus años serán multiplicados your years will be aún multiplied por encima de lo que han vivido tus padres. above what your parents have lived. Por eso muchos de ustedes That's why many of you va a vivir más tiempo que lo que han vivido sus abuelos, will live longer than what porque your ya lo grandparents have viste, lived. Because you porque saw ya it. te viste. Because you saw yourself. Si ya yo me vi en Guatemala, If I saw myself in aunque yo no Guatemala, tenga papeles, even if I have no papers, si yo me vi ya viajando y if viniendo, I saw myself traveling and esto coming significa, back, this means my people is coming, mis papeles my vienen, green card is coming, mi tarjeta verde my viene, blessing is coming, mi bendición it's viene, on the way, viene en camino, it's on the way, viene en camino, it's on the way. viene en camino. Somebody receive it. Alguien recíbalo, It's on the way. viene en camino.
Esto es lo que significa. This is what it means. Pero hay gente que provoca a Dios. There's people that provoke God. Dice Dios, yo no tengo ni hijos residentes, ni ciudadanos, ni whatever. And they say, I have no children, no U.S. citizens. Pero mi padre But my Father es dueño de todo, is the owner of de everything, toda la tierra. of all earth. Y yo soy tierra, Señor. And I am earth, God. Si tienes que hacerme como hiciste con Felipe, If you have to do like you did with Philip, hazlo. do it. Pero vamos a burlarnos de Faraón. But we're going to mock Pharaoh. Yo voy a agarrar una maleta, I'm going to take a luggage. la voy a llenar de ropa. I'm going to fill it up with clothing. Si yo voy para un país If I'm going to a country que haga mucho calor como mi país, that there's a lot of heat like my y yo country, estoy aquí en invierno, and I'm here in winter, le meto mucha bermuda, ropa de allá de invierno, I'll put a lot de verano of para allá. clothing, summer clothing, Me voy al aeropuerto. and I go to the Y airport, aunque no pase nada, and even though nothing Dios happens, dirá, él está loco, pero me cree. God is going to say he's crazy, but he's believing in me. Porque no es la primera vez que Dios desaparece a alguien y lo aparece en otro lado. Because it's not the first time that God will Si appear lo somebody hizo con somewhere else. Felipe. If he did it with Philip, Si lo hizo con if Felipe, he did it with Philip, si lo hizo con if Felipe, he did it with Philip, Pablo era romano por los romanos, Paul was a Roman over judío por los Roman, judíos, Jew by tú Jew, serás hondureño por los hondureños, You'll be Honduran. americano para los americanos, American for the Americans. porque lo que tienes Because what you have es un espíritu que te abre puertas is a spirit that opens doors. en el mundo espiritual. In the spiritual world, Una palabra te da legalidad y acceso a word gives you legality and a lo access que Dios dijo. to what God said. Por eso que Dios te da una palabra, no te da un carro. That's why God gives you a word, not a car. El carro viene con la palabra, The car comes with the word porque te dio el espíritu del carro, te lo puso por dentro. because he put the spirit of the car inside. Cuando Él te da la casa, When he gives you a house, primero te da la palabra del espíritu de la casa que se te mete por dentro. first he gives you the spirit of the house that goes Cuando ya tú la inside. tienes por dentro, When you have it inside of ya you, literalmente se vuelve una casa espiritual. it becomes a spiritual house. Y cuando alguien tiene los sueños And when somebody has dreams en el pasado, in the past, ¿a dónde te ves? where do you see yourself? Particularmente en la casa de tus padres, It's at your parents' en la house, primera casa de ellos. their first house. Esto representa la primera conquista familiar This represents the first que conquest le of family arrancaste a Faraón, that you took que away from alguien le Pharaoh, arrancó a Faraón. that somebody removed Muchos de from Pharaoh. ustedes Many of se you sueñan en la casa del abuelo, dream yourself in en your la casa de grandparents' la house, abuela, in your grandmother's pero no house, ves al abuelo ni a la abuela, but you don't see any of porque them. la conquista del abuelo Because the conquest es of the la palabra grandparents espiritual is a spiritual word que se hace plataforma en ti. that becomes a platform in En you. otras palabras, tus inicios. In other words, your beginnings. Cuando mis hijos se sueñen conmigo, When my dreams have, O my kids have sueñen en dreams with muchos me, años, or dream in many se van a years, soñar dentro de mi casa. they're going to dream themselves ¿Sabe por inside my qué? house. You know why? La primera palabra, The first la word, primera the conquista first conquer es donde ellos inician is where they y initiate, donde ellos empiezan a mejorar. and where they start to become Por eso better. son espíritus familiares, That's where their family spirit, pero también hay generaciones but also que generations serán bendecidas that will be de blessed generación from en generation generación, to en generation, generación, to en generation, generación. to generation. Porque Dios también visita Because God also visits para recordar a su pueblo. to remind His Si Dios people. visita la maldad del hombre, If God visits a la the tercera y evilness of cuarta man generación, to the third and fourth también generation, visitó a los hebreos a la cuarta generación. He also visited the Hebrews in No the fourth todo es generation. malo, Faraón. Not everything's bad, Hay una Pharaoh. promesa en mi cabeza There's a promise over my head que está vigente todavía. that is still here. Esta es la razón de que estés acá. This is the reason why you're here. Es una palabra. It's a word. Muchos de ustedes no venían para acá. Many of you were not coming. Pasó por ahí al frente. You just came here through the front. Vino Dios y le habló. God came and spoke to you. Mira, Look, tienes que irte a esa iglesia. you need to go to the Y church. dice, wow, Dios me está hablando. You say, God is speaking. Dobla a la derecha, Go to the right. dobla a la izquierda. Go to the left. Ahí. There. Y dice, wow, And you said, wow, yo no te invité, I did not invite you, pero tampoco te cerré la puerta. but I did not close the door. De hecho, la either. Biblia dice, In fact, the Bible el says, que a mí viene, yo no lo echo fuera. the one that comes to me, I will not cast him Dios fue out. que te entró, God brought you. Dios te sentó God sat y you. Dios te va a promocionar y a bendecir en el nombre de Jesús por eso. And God is going to promote you and Porque bless tú you. viniste no por tus pies, sino porque te trajeron. You did not come because you wanted to, but because somebody brought God you. invited you. Dios le invitó. Es una palabra, es un espíritu. It's a word and a spirit. Por eso algunos de ustedes, si supieran un chin más, That's why some of you, if you knew just a bit more, fueran más bendecidos. you would be more blessed. Lo que a mí me costó toda mi vida aprender. What costed me my whole life to understand, to Lágrimas learn. y lágrimas para aprender. Tears and tears to learn. Usted lo tiene gratis. You have it for free. Por eso yo valoro tanto esto. ¿Qué más? That's why I value this Le so paso. much.
esta clase de gente This types of people que yo digo, that I say, pasará el tiempo, time will go by, pero cuando tú veas un video, but when you see a video, pero tú leas la nota, but you read your note, oh, un cristiano, a Christian, oh, verdad la promesa. true the promise. Porque dicen los estudiosos Because the people that study que lo que se say escribe no se olvida. that what's written does not be forgotten. Por eso Dios le hizo a Moisés, escríbelo. That's what God said to Moses, write it Porque tú down. acabas de sacar un pueblo de la esclavitud Because you took people out of slavery física. physically, Pero mi hijo sacará un pueblo but my child will de la bring esclavitud people espiritual. out of the spiritual slavery. Moisés nunca pudo sacar Moses was not able to a take Egipto out del corazón de los hebreos. Egypt out of the Pero people's heart. Cristo pudo sacar But Christ was able al to mundo de bring tu out the Managua, world. Zucatara, Brosa, Mayama. Por eso cuando pasas al frente, That's why when you come to the front, tú no me recibes a mí, you don't receive me. tú no recibes a la pastora, You don't receive our pastor. tú recibes un reino, You receive a un kingdom. reino de poder, A kingdom of un reino de power. autoridad, A kingdom of un authority. reino de Cristo, A kingdom of y la Christ. corona viene con él. And the crown